los monstruos y también de las ilustraciones de tu libro infantil que tienes ahí, pues tu novela tiene mucho que ver con eso también, ¿no? O sea, con lo infantil, con lo oscuro de lo infantil y con los monstruos internos y los monstruos institucionales también, ¿no, Santiago? Sí, a mí me interesa mucho cómo, ¿sabes? Colaboro con una asociación que hace trabajo cultural en cárceles en Perú y voy todo lo que puedo a las cárceles. Y, y siempre me ha impresionado cómo ahí todo el mundo cree que es bueno en una cárcel. Todos están convencidos de que lo que han hecho es culpa del sistema o de la otra banda o de su padre que les pegaba. ¿Cómo es que si todos creemos que somos buenos, ocurren cosas malas? Me parece un gran desafío mental o filosófico. Y, uh, y además todos tenemos una visión de las cosas en que los buenos somos nosotros y los malos son los demás. Es absurdo, es infantil, pero necesitamos esa visión infantil de las cosas para, bueno, para orientarnos moralmente. Así que a mí lo que me interesa en mis historias es dinamitar esa visión infantil, mostrar que una víctima puede ser también el victimario, alternativamente, mostrar cómo se construye la telaraña del mal y cómo se construye a partir de cosas que todos llevamos dentro, como la gente mala es gente no muy diferente de ti o de mí, solo que creció en otro lugar, en otro momento, y tomó decisiones que quizás habríamos tomado nosotros, ¿no? Me interesa que sea incómodo lo que escribo, que te lo leas y te preguntes, ¿yo habría hecho eso? La representación de algo que en principio es el bien, como la religión, como el dogma, como la fe, pues se convierte en algo muy tenebroso, ¿no? Que finalmente es los casos que relatas en la novela. El personaje de esta novela, el padre de Jim, digamos, Sebastián, el personaje del pasado, encuentra una misión en este grupo religioso, ¿no? Siente que forma parte de una élite que va a cambiar el mundo. Y, sin embargo, para llegar a ser, a escalar dentro de la élite, tiene que ir haciendo pruebas. Pruebas que van destruyendo su voluntad y sometiéndolo al líder. Y en ese grupo no se habla de sexo. Es más, hay relaciones homosexuales, pero no se habla, pero son profundamente homófobos. Y por lo tanto no se habla de ellos. Creo que el mal se refugia en el silencio, la incapacidad de ponerle nombres a las cosas, la capacidad de señalarlo y de denunciarlo es la que le permite, es el abono que le permite crecer. Tú estudiaste en escuelas religiosas, escuelas católicas. Conocer este tipo de historia, supongo que ya obedecía también a una tensión entre la educación o la fe en la que fue, en el marco educativo en el que fuiste creciendo, en el que fuiste educado. ¿En qué momento empezaste a tener estas tensiones con la religión y por qué? De hecho, yo diría que dentro de los escritores que conozco, yo soy relativamente el religioso. Ah, sí, sí. No soy una persona que vaya a misa los domingos, pero sí creo en una trascendencia. Vengo de una cosa que en España, vivo en España, pero vengo de una familia peruana que en España es incomprensible, que son católicos de izquierdas. Algo que esto en España es como un colapso, algo ha funcionado mal. Pero tengo un gran respeto por la fe y por lo que significa por lo que puede hacer para una persona. Hubo un caso de abusos en una congregación religiosa muy cerca de mi vida, de mi familia. De hecho, había miembros de mi familia metidos en esa congregación. Conozco a periodistas que investigaron las denuncias. Conozco curas que estuvieron a favor o en contra de gente de esa congregación en distintas instancias. Y me impresionó cómo todo esto, bueno, había sido bastante brutal, bastante sostenido en el tiempo y bastante extendido en sus víctimas. Y me sorprendió cómo es que no nos dimos cuenta, cómo es que estaba ocurriendo por todos lados y nadie estaba hablando de eso, cómo es que nadie era capaz
de decir las atrocidades que estaban ocurriendo, ¿no? Hay una culpa social en estos tiempos por haberse callado que, que nos hace cómplices a todos. Sucedían, pero estaban muy normalizadas y a partir de unos años, quizá 20, un poquito más, se empieza a hablar públicamente, se empieza a destapar. Y bueno, ¿en qué momento dejamos de esta culpa social o la superamos? Bueno, yo recuerdo que en mi colegio había un cura que no llegaba a estos extremos, pero era bastante mano larga. Cuando ibas a buscar una pelota para el recreo, un juego de ajedrez, tenías que pasar un rato por sus rodillas y por sus manos. Y no era un secreto. Es decir, era el pobre viejo que tiene la libido desviada, era muy mayor, ya murió. Pero nadie consideraba que esto fuese ni siquiera algo que hubiese que ocultar, al menos en el nivel al que lo conocíamos. Porque lo queríamos. Y él nos quería a nosotros. ¿Cómo vas a pensar que lo que hace alguien que te quiere es malo? El abuso es justamente el mal que te hace alguien que dice que te quiere. Tenía a este cura cuyo enjuague bucal aún recuerdo cómo olía. Y alguna vez lo mencioné en una columna al paso, hablando de otra cosa, pero diciendo cómo estas cosas ocurren en manos de gente en quien confía. Y me impactó la feroz reacción, no del colegio, de la congregación religiosa, de mis compañeros, de los que habían crecido conmigo. Ardieron en las redes en contra de mí y del daño que supuestamente yo le hacía al colegio y a Dios. Me di cuenta de que si yo decía eso, si yo decía la verdad y lo que ellos mismos habían visto, alteraba su infancia ideal, su idea de que habían crecido en un lugar normal y bueno y hermoso y era algo tan puro que les iba a resultar muy, muy difícil admitirlo. También ahí fui entendiendo que cuánta culpa social, cuánto está de compartida la culpa en estos temas. Igual que cuando hay abusos dentro de una familia, toda la familia es cómplice de que los haya, ¿no? Y es muy doloroso pensar que lo son. La culpa, de hecho, es excelente para las novelas. Yo creo que a los escritores les vendría muy bien ser más católicos porque todas nuestras culpas son material. La culpa es lo que te hace lo que te paraliza, o lo que te moviliza, o lo que te mueve a hacer daño a los demás o a silenciarlos, ¿no? La culpa es un motor esencial de la cultura católica. Tú al principio del libro... Y de las novelas. Y de las novelas. Tú al principio, precisamente del libro, adviertes que cambiaste todos los nombres para no lastimar, para no causar daño, para no tener culpa, supongo. Pero esta y algunas otras de tus novelas también tienen algo de denuncia y si no de hacer justicia, al menos sí de denuncia. ¿Qué tan simpatizante eres o hasta dónde hacer denuncia en la literatura sin desvirtuarse en el panfleto, en la moralina, etcétera? De hecho, detesto que una novela tenga una moraleja o una lección. Cuando alguien me dice qué quiere decir con su novela, se me ponen los pelos de punta. Quiero que vivas con esos personajes durante el tiempo de su historia. Quiero que vayas, ¿no? Pasees por los sitios por los que ellos pasen, vives las cosas que ellos viven y tomes las decisiones que ellos toman y hayas hecho un paseo fuera de ti mismo y una exploración, en cosas generalmente oscuras. Por eso me interesan los momentos dramáticos y oscuros de las sociedades, ¿no? Me interesan las sectas, me interesa el terrorismo, me interesa la violencia, me interesa el odio, me interesa explorar esos temas porque son más difíciles de entender. Es fácil entender por qué alguien es bueno, pero por qué alguien odia, por qué alguien mata, secuestra, abusa. Eso es más difícil de entender y es lo que me parece interesante como exploración en las
en las historias, pero realmente lo que me interesa no es denunciarlos. En cierto sentido, lo contrario. No me interesa que sepas que hay estos malos. Me interesa que te plantees que tú podrías haber sido uno de ellos. El personaje de Sebastián en la novela es muy difícil decidir si es una víctima o un victimario. Yo creo que es más bien las dos cosas. Eso me parece interesante saberlo. Y otra cosa que me parece interesante para entender lo que ocurre en un caso como el de esta novela es, y que ocurrió en muchos casos reales, es que las víctimas son chicos que están buscando un padre, cuyos modelos paternos son ausentes, débiles, enfermos, disfuncionales, y cómo estas organizaciones les ofrecen un padre, ¿no? Algo que necesitan desesperadamente. Luego, cuando se producen los abusos, generalmente las víctimas son ascendidas para que estén tranquilas y contentas, y empiezan a repetir lo que han aprendido con con nuevas víctimas que van llegando, ¿no? Creo que hay muchos factores es como un puzzle, es como una constelación de factores que se van reuniendo hasta crear esta pesadilla. Los patrones paternos débiles que muchas de estas víctimas tienen. Supongo que lo encontraste en las investigaciones que has hecho al tema. Pero ¿cómo no la ausencia de esos patrones débiles, la presencia de esos patrones débiles, no se vuelve también en lo que mencionabas al principio en las cárceles? Es decir, claro, es que yo no soy el malo, yo soy una víctima de la circunstancia y esta otra condición del victimismo, que también es un estado de confort. Soy víctima porque mi patrón paterno fue débil o no tuve padre, o etcétera. ¿Cómo manejarse en estos aspectos? De hecho, eso ocurre. O sea, todos los que hagan algo tienen otro culpable. El trabajo de un narrador no es juzgarlo, es hacer una historia que haga que dos lectores luego vayan a comer y discutan por esa historia, griten y estén en desacuerdo y discrepen, y al hacerlo hablen de las en las cosas de las que estás hablando, ¿no? Lo que haces tú es activar el pensamiento y las emociones sobre ciertos temas, sobre ciertas situaciones, pero no puedes dar las respuestas, no puedes dar lecciones. ¿Qué se movió al interior de tu relación con la fe a partir de esta novela? Tu relación con la iglesia, tu relación con Dios, ¿lo puedes separar? ¿Qué se movió a partir de esta novela? Bueno, o sea, yo creo que ser pederasta no es precisamente católico. Hay toda esta discusión política que lo altera todo, como siempre. Pero sin duda me reafirmó en la idea de que tu contacto con lo trascendente es muy personal. Es algo que ocurre en ciertas regiones de tu cerebro y corazón, que si tú le entregas la representación de Dios a como ocurría, ¿no? Como le ocurre a Sebastián, que dice las cosas de Dios, que tiene alguien que es el dueño de Dios, el que habla en Dios, le ofreces a esa persona un poder infinito sobre ti y sobre tu voluntad. Y esto no quiero que me pase ni a mí, ni a mis hijos, ni a nadie que conozca.